Luis, disculpa, no se está escuchando. Una gran flauta, estaba hablando solo. Ya, ok. Decía que quiero llevar esto como una conversación más que como una exposición. Voy a ver sus comentarios desde mi celular. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden ver un vídeo, una aplicación banal de la inteligencia artificial, que es básicamente me he tomado una foto y lo han puesto pues en un video, ¿no? Es como una aplicación. Esto yo lo predije hace como 2 años de que iba a tener una aplicación en que me ponga mi cara en reemplazo de actores y pues finalmente hace un mes creo que se estrenó esta aplicación y ya llegó aquí. Ok, bueno, ya vimos esto. Entonces, esta charla trata básicamente de aclarar algunos puntos o de compartirles la poca experiencia que tengo o la poca información que tengo o el entendimiento que tengo sobre estos temas, ¿no? Que es Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Estos son temas bastante solapados, es decir, cuando se habla de Deep Learning, en sí se está hablando de inteligencia artificial, en sí se está hablando de Big Data, y pues las definiciones acá también se solapan. Allá vamos a ver posteriormente que muchas de estas cosas a veces se refieren a lo mismo. Entonces, el Big Data se puede resumir como es la ciencia que abarca todo, y que una disciplina del Big Data es la inteligencia artificial. A su vez, una disciplina de la inteligencia artificial es el Machine Learning, y el Machine Learning a mayor profundidad, dejándolo que el aprendizaje no supervisado, por así decirlo, es el Deep Learning. Es una disciplina. ¿Okay? Podemos ver acá que cada una es una disciplina de la otra. La inteligencia artificial tiene pues otras disciplinas como es la lógica difusa, la minería de datos, las redes bayesianas, la ingeniería del conocimiento, y así hay muchas ramas, por así decirlo, pero nos vamos a enfocar en Machine Learning, que es donde se podría decir hay mayor inversión en investigación y desarrollo. Data Science. Ok, vamos a empezar con este tema. Cuando se habla de inteligencia artificial, de Data Science, pues muchos, o yo he preguntado, ¿no? A personas que conozco que no están muy relacionados con el tema de tecnología, pues dicen que van a ser robots que van a controlar el mundo, ¿no? Así como Terminator. Y pues esto, no, por lo menos por ahora es lejos de ser una preocupación. Ya al final de la conferencia, de la charla, vamos a ver algunas cositas que la inteligencia artificial, que son bastante simples, pero que no puede hacer. Muy bien, entonces, esta es la aplicación, ¿no? Con la que he hecho esta banalidad. Me he reemplazado mi cara y acá estoy con Iron Man. Ya, puede que parezca bastante banal, bastante cómico, pero aquí hay muchas cosas que están pasando y que es importante mencionar. Por ejemplo, no es simplemente que ponga mi cara en reemplazo de la de Iron Man, sino que también corrige la iluminación, corrige las expresiones faciales, sabe dónde están mis ojos, sabe dónde está mi boca, sabe cómo corregir o ponerme lentes, todo eso. Entonces, esto ya, por lo menos, se puede identificar qué tipo de, no qué tecnología, sino que, bueno, sí qué tecnología se está aplicando, ¿no? Aquí ya, para mí, o yo presumo que aquí hay Deep Learning, la fase más profunda de la inteligencia artificial. Bueno, ya voy a explicar esto posteriormente. Entonces, estos son los temas que vamos a hablar, la materia prima de la inteligencia artificial, que son los datos. Vamos a ver qué son datos estructurados y no estructurados, las bases de datos, que hay relacionales y no relacionales, también hay otros tipos, el cloud computing, machine learning e inteligencia artificial, ETL, que se refiere a la extracción, transformación y load. Creo que esta parte no está, me olvidé ponerla. Y por último, brevemente también aplicaciones de ingeniería química. Entonces, vamos a empezar con los datos. Los datos. Un dato, pues, se define como la unidad mínima de información y es la representación de una variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, que indica un valor asignado. ¿Ok? Tenemos en el campo de la inteligencia artificial, o en general en el campo de la informática, dos tipos de datos. Los datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que se podrían o que se pueden disponer o clasificar en una tabla. Se pueden segmentar y se puede hacer un tratamiento, por ejemplo, en Excel, ¿no? Programas de este tipo. Y los datos no estructurados son todos aquellos que no pueden estructurarse en una tabla. Por ejemplo, cualquier documento de Word,
cualquier PowerPoint, cualquier PDF, las imágenes, la información, los mapas, etcétera. Todo eso son datos no estructurados. También están los datos semiestructurados, que es básicamente forzar a los datos no estructurados, o intentar darles un formato estructurado que permita hacer un tratamiento de datos. Pero esto no es eficiente cuando se trata grandes cantidades de datos. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo bastante simple. ¿Qué tipo de dato es este? Tenemos nombres, apellidos, edad y ocupación. Diego Carna, estudiante de edad. ¿Me pueden decir qué tipo de dato es este? ¿Estructurado o no estructurado? Estructurado. Estructurado, efectivamente. Entonces, vamos a ir aumentando un poquito, ¿no? Aquí hay una actualización para el siguiente año. Esta base de datos va a tener que actualizarse porque para el año 2021 yo voy a tener 24 años, ya no voy a tener 23. Y con mucha fe, con mucho esfuerzo, ya voy a ser ingeniero. Entonces, aquí todo bien, todo bacán, con la actualización del año y de la edad, pero vemos que hay datos repetidos. Siguiente, en el año 2022, si todo va bien, también tengo la esperanza de ser un CEO de una startup, y pues eso no me va a quitar el grado de ingeniero, ¿no es cierto? Entonces aquí nuevamente hay una contaminación de datos y hay una duplicidad del año 2022. Entonces, estos son datos estructurados, pero ya están contaminados. Y aquí, pues extendiendo de alguna manera, le he puesto hijos, primer hijo y segundo hijo. Y aquí vemos cómo fallan los datos estructurados en almacenar la información, porque esto va a tener que después tratarse para filtrar y limpiar la duplicidad y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, los datos estructurados no son la opción eficiente para almacenar mi información. En cambio, esto es una captura del esquema de Wikipedia de Steve Jobs. Todo esto son datos no estructurados. El nombre, las fotos, las imágenes, la descripción, la fecha de nacimiento, todos estos son datos no estructurados y es la mejor manera de almacenar datos de información personal. Entonces, algunos ejercicios para ustedes. Los datos que Google y Facebook tienen de ustedes. ¿Qué tipo de datos son? ¿Estructurados o no estructurados? No estructurados. Efectivamente. No estructurado. La contabilidad de un negocio, ¿estructurado o no estructurado? Estructurado, efectivamente. Estructurado. El correo electrónico. Piensen en los tipos de datos que se dan, que se comparten en los correos electrónicos. ¿Estructurado o no estructurado? No estructurado. Muy bien. Por último, la base de datos de un colegio. No estructurado, efectivamente, pero también podría clasificarse como estructurado si, por ejemplo, abarcamos o nos segmentamos por salones, ¿no? Y queremos saber las notas en determinados cursos. Y bueno, depende mucho esto. Puede ser estructurado como no estructurado. Muy bien, continuemos. Ahora, las bases de datos. Esto es un concepto también muy importante para cualquiera que quiera empezar a estudiar lo que es la ciencia de datos. ¿Dónde se guardan los datos? O mejor dicho, ¿cómo? Esto es la base de datos. Ya veremos después dónde se guardan los datos. Esto es cómo se guardan los datos. Las bases de datos son programas capaces de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que deseen. Pueden ser relacionales, no relacionales, orientados a objetos, basados en documentos, etc. En sí, los más importantes son los relacionales y no relacionales. Y no se confunda con lo que mencioné anteriormente, con estructurado y no estructurado. Esa es la clasificación de los datos. Aquí tenemos clasificación de las bases de datos, que en sí son invenciones de los que los crearon, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los más famosos son SQL, MySQL, y los no relacionales, pues no SQL se llama así, literalmente. Entonces, aquí vemos un poquito de teoría, me he puesto para ayudarme. Un concepto capital del modelo relacional es el de relación, postulado por el matemático y teórico de bases de datos Edgar Cote. Una relación representa un conjunto de entidades con las mismas propiedades. Cada relación se compone de una serie de filas y registros, las llamadas tuplas, cuyos valores dependen de ciertos atributos columnas. Voy a explicar esto con mayor profundidad acá. Aquí tenemos una base de datos relacional, en la que, coincidentemente, pues los datos son estructurados. Podemos ponerlos en una tabla, ¿no? Y este es el lenguaje que se utiliza en MySQL se llama.
y pues se pueden representar fácilmente en una tabla. Ahora, ¿por qué son relacionales? Aquí va un poquito la explicación y espero dejarme entender. Por ejemplo, aquí tenemos a Angie García Fernández. Entonces, para que esta información sea coherente, yo necesito saber, o quiero decir acá la información de Angie, dice que tiene este código y vive en esta calle principal en la ciudad de Rioja. Esta es información relacional porque Angie le corresponde el apellido García, el apellido Fernández y, bueno, el resto de la información. Pero tenemos más García. Entonces, este García, como son datos individuales, perdón, tienen que estar relacionados con la fila en la que están dispuestos, porque hay dos Garcías, 3 apellidos Garcías, y se tienen que clasificar bien o relacionar bien a cuál pertenece, a qué fila, a qué columna pertenece cada tipo de dato. Aquí tenemos un García, pero ¿cómo sabemos que le corresponde a Angie? ¿Cómo que sabemos que le corresponde a Steven? Se tiene que relacionar mediante esta secuencia de SQL que está en una sola secuencia. Vean cómo empieza en un paréntesis, termina en un paréntesis. Todos estos datos están relacionados en uno solo y eso hace que pues este García le pertenezca a Angie, ¿no? Esta es una fila en donde todos estos datos le pertenecen y no se confunden con el mismo García que hay abajo, donde son diferentes datos y diferentes personas. Vamos entonces con los no relacionados. Este es un ejemplo, ¿no? Cómo es la interfaz de MySQL que se hace a través de la línea de comandos. Y pues aquí tenemos un cuadro de temperaturas y de ciudad. Bueno, esto lo sacado de captura de Platzi. Estos son datos no estructurados. Perdón, base de datos relacional. Y aquí tenemos base de datos no relacionales. En este caso, o para explicarlo mejor, si algo tienen de malo las bases de datos relacionales, es que se tienen que saber de antemano la naturaleza de los datos, de dónde vienen y cómo se van a almacenar. ¿Ok? En este caso tenemos una máquina, por ejemplo, y una máquina pues tiene una serie de sensores. Y estos sensores pues guardan lo que sea o no piensan, ¿no? Simplemente sienten, por así decirlo. Captan señales y las envían a una interfaz. Entonces, las bases de datos no relacionales son más flexibles, se lo tragan todo sin importar su estructura. En el caso anterior, pues, tendríamos que García o los no relacionales no permitirían tener esta distinción en la que se almacena una serie de datos con su respectiva, por decirlo acá, línea, sino que cualquiera le pertenece a cualquiera. Y esto es eficiente en algunos casos como este de las máquinas, porque permite almacenar todos los datos y después hacerle un tratamiento. Aquí no necesitamos hacer un tratamiento porque ya está todo clasificado. En cambio, cuando tenemos datos, por ejemplo, que no sabemos de dónde vienen o datos que no sabemos cómo tratarlos, pues es recomendable tener datos no relacionales que permitan después hacer un tratamiento posterior, ¿no? Aquí tenemos entonces datos no estructurados, datos semiestructurados, datos estructurados. Y todo eso pasan a un data lake, que es en donde se procesan un poco, o se hace un pretratamiento y limpieza de datos, para luego hacerle ya cualquiera de los que se ve ahí, ¿no? Pues Machine Learning, aplicarlo para Machine Learning, almacenar en Data Warehouse, que es base o infraestructura que tienen las empresas para almacenar los datos. En general, ninguna empresa guarda sus datos en una data warehouse, exceptuando pues Google, Microsoft, que ellos propios tienen sus propias infraestructuras o edificios para estos, ¿no? Ahora, ya vimos cómo se almacenan los datos y ahora veamos cómo o dónde se almacenan los datos, ¿no? El cloud computing, como se le conoce. Cloud computing se refiere a tecnologías que permiten acceso remoto a softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de Internet. Y ojo que acá hay que diferenciar el almacenamiento en la nube con cómputo en la nube. Ustedes ya seguro están muy familiarizados con lo que es Google Drive, OneDrive, Mega, etcétera, ¿no? Esas nubes donde puedes almacenar tus datos o tus documentos, imágenes, etcétera. El cómputo en la nube es muy distinto. Aquí tenemos otros servicios y ya son más dirigidos hacia desarrolladores. Tenemos Azure, Microsoft Azure, Google Cloud y Amazon Web Services. En el caso de Microsoft, bueno, en sí todas estas 3 servicios, Azure, Google Cloud y Amazon Web Services, dan un año gratis. Después cuesta 300 al año, creo, no sé. Pero es un año gratis donde tú literalmente puedes ir y aplicar y desarrollar tecnología acá. Es gratis. Y lo que
Bueno, aquí estoy con mi correo institucional. Estaba queriendo activar mi suscripción, pero solo era para curiosearnos. Quiero guardarlo para alguna ocasión en la que de hecho sepa qué voy a hacer. Yo solamente quería entrar a ver. Y aquí algo bastante interesante es que todas estas nubes o estos servicios te permiten crear máquinas virtuales. Es decir, si tu computadora no corre, por ejemplo, AutoCAD, tú puedes venir acá, crear una máquina virtual y usar los servidores de Azure para poner ahí, para correr ahí AutoCAD en la mayor resolución posible y lo más rápido posible, ¿no? Es decir, tendríamos una computadora por internet. No sé si me dejo entender. Estaríamos usando la potencia, el almacenamiento que te ofrece Azure para hacer cualquier cosa, literalmente. Ya no necesitas de tu computadora. Imagínense trabajar con grandes cantidades de datos como supone el Big Data, pero en tu computadora. Eso es imposible. Estamos hablando de petabytes, de millones de gigabytes. Eso es imposible hacer un tratamiento en tu computadora. Necesitas trabajar con una infraestructura que lo soporte. Y en este caso, pues, lo ideal es trabajar con el cloud computing. Seguramente han visto esto. Son data centers. Este es del Microsoft Azure. Este es del Google Cloud. Se ve bastante futurista, aunque esté hasta el presente. Y es bien famoso por sus sistemas de refrigeración coloridos. Y luego está la que más me gusta, pues Amazon Web Services. Recontra chévere. Nadie puede entrar acá, salvo ciertas determinadas personas aprobadas, autorizadas por estas empresas. Y bueno, esto es más seguro que incluso, muchos dicen que esto es más seguro incluso que el Pentágono, porque aquí está toda la información de mucha gente, de muchos servicios, de muchos servicios de suscripción. Netflix tiene sus películas en Amazon Web Services. ¿Qué más? Platzi tiene también sus videos en Amazon Web Services. Muchos servicios que nosotros usamos están almacenados en estos data centers. No es que esté en la nube o en un satélite, está acá y se transmite por cables gigantes en el océano. Machine Learning. Ya vamos entrando un poco al tema de la inteligencia artificial y Machine Learning. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Muy bien, continúo. Machine Learning. Muy bien, para hablar de Machine Learning tenemos que ir de nuevo de poco a poco, ¿no? Debí poner acá neurona, pero bueno, me pasé de frente a la red neuronal. Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional vagamente inspirado en el comportamiento observado en su homólogo biológico. Las redes neuronales, obviamente, que tenemos en nuestro cerebro. Básicamente, así es como se podría ejemplificar gráficamente o visualmente una neurona de una red neuronal de una inteligencia artificial. En sí son inputs, que son variables, que se pueden controlar mediante, ¿cómo era esto? Regresiones, árboles de decisión. Creo que hasta después, lo voy a mencionar después, para luego obtener una respuesta. Y la combinación de estas redes neuronales de estas neuronas permite crear redes neuronales cada vez más complejas. Y cada uno de estos conjuntos de redes neuronales puede agruparse en capas. Ya veremos las aplicaciones de estas capas. Tenemos aquí una neurona, que sería, bueno, también una representación visual. Una neurona, una representación de una neurona de inteligencia artificial. Todo esto lo voy a pasar a mis apuntes, los links de lo que he sacado todo esto. Aquí vemos pues cómo se interrelacionan algunos. Esto es gráficamente, no es que sea así. Acá está el video de donde he sacado esta información, que es una red neuronal, canal.csv. Te da todos los alcances matemáticos de cómo funcionan las redes neuronales, pero en ciertas aplicaciones, no se aplica para todo, no es que así funcione generalmente. Muy bien, entonces la 5V del Big Data. Para hacer cualquier trabajo con inteligencia artificial, con Machine Learning, necesitamos pues una gran cantidad de materia prima, un alto volumen de materia prima, que son los datos. Si no tenemos datos, no podemos hacer nada. Después tenemos variabilidad. Variabilidad no solamente en el tipo de datos, sino también en la fuente de los datos. De dónde vamos a obtenerlos, si los datos, bueno, se condice con el número 3, velocidad de actualización. Si los vamos a obtener una sola vez, si es en tiempo real, o si es en determinadas rondas de actualización.
La veracidad, de nada nos sirve tener datos, por ejemplo, si se quiere hacer un análisis de marketing en una empresa y todos sus seguidores son bots, pues no se puede trabajar con eso. Y por último, el valor. ¿Cuál es el valor o la importancia que tiene determinados datos para el análisis que queremos realizar? Aquí tenemos una web que es Common Crow, que es de donde sacan información de... Aquí está toda la información en general que es pública, la que está en redes sociales, dígase Twitter, Facebook, Instagram. Todos los datos, por ejemplo, lo voy a mencionar al último, GPT-3, que es la inteligencia artificial más avanzada actualmente, saca sus datos de acá. Y bueno, hay resultados un poco tristes, que ya los voy a mencionar después. Machine Learning, propiamente dicho, es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aplica modelos de regresión, acá está lo que me había olvidado, clusterización, árboles de decisión y redes neuronales. Aquí tienen unas aplicaciones, hasta lo pueden googlear, lo he sacado, lo he copiado y pegado nada más. Y aquí tenemos diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? El Machine Learning es aprendizaje automático. Y hay diferentes tipos de aprendizaje. Uno de esos es el aprendizaje asistido o supervisado, en donde tenemos un input de datos, pero los etiquetamos, le damos ejemplo al programa para que determine o tenga una ayuda, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si ponemos una base de datos de billones de fotos de perros, de gatos y de peces, si nosotros etiquetamos por lo menos unos 1000, por así decirlo, ayudando a la inteligencia artificial, etiquetando, pues estos son perros, son gatos, ya la inteligencia artificial asistida ya puede aprender por sí sola. Tenemos aquí, pues, no es que los programas vean las fotos, sino que descomponen las fotos en píxeles y analizan cada uno de esos píxeles. Y de esa manera, pues aprende a determinar con una gran cantidad de datos. De nuevo, acá la importancia de tener un volumen importante de datos. No se habla pues de 1000 fotos, de 10.000 fotos, se habla de millones de fotos que permiten que el aprendizaje automático sea realmente efectivo. Entonces, y en este proceso también está lo que es el asistido y supervisado. Por ejemplo, acá tenemos un gato y una pantera. ¿Cómo sabe la inteligencia artificial que no es un gato? ¿Cómo sabe que es una pantera? Entonces, en la base de datos también se tiene que incluir datos de control en los que se ponga fotos, por ejemplo, diferentes de panteras, de leones, de tigres, y etiquetarlos de tal manera que la inteligencia artificial pues tenga ayuda, ¿no? Por eso se habla de inteligencia artificial, aprendizaje asistido o supervisado. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos reales y los ejemplos generados, que pueden ser reales o no reales, para que aprenda a discriminar estas redes neuronales, si un gato es un gato o es una pantera. Y aquí está el aprendizaje no asistido. Esto básicamente aplica lo que son generalmente se usa regresión, pues regresión lineal o polinómica, para determinar y para analizar ciertos sectores de las fotografías, y esto es extensivo también para otros tipos de identificación, sea música o otro tipo de datos, en los que, por ejemplo, acá pues se van dividiendo, ¿no? las fotos en ojos, en orejas, etcétera, que permiten identificar si el tipo de imagen con la que se está trabajando. Aquí pues no se asiste al programa, no se etiqueta nada, no se pone imágenes de ejemplo, simplemente se espera con una gran entrada de datos que la inteligencia artificial aprenda a identificar uno u otro. Al final, lo que sale, pues no es, por ejemplo, si se pone una base de datos de 1 millón de animales, la inteligencia artificial puede determinar y seleccionar cuáles son gatos, pero no te puede decir que son gatos, porque al final de los resultados es cuando se etiquetan y se da la recompensa, por así decirlo, si es positiva, si es correcto lo que ha hecho, o si es negativo. Si es negativo, la inteligencia artificial vuelve a correr nuevamente su base de datos para probar otros resultados. Y así va aprendiendo. Bueno, entonces, al alcance de ustedes tienen la aplicación Google Fotos, en donde a mí me ha sorprendido la primera vez que lo vi, que no solamente me reconocía que era un gato, sino reconocía que era mi gato. Mi gato se llama Michigan. Y todas las fotos que yo he ido subiendo, se han ido almacenando en Google Fotos, y pues ha aprendido que este es mi gato. O sea, a mí me sorprende que
Una cosa es identificar cuáles son gatos, pero ha identificado que este es mi gato. Y efectivamente, todas las fotos de la derecha son mis gatos. Es mi gato. Y eso es lo sorprendente, ¿no? Y lo mismo con las diferentes personas. Ahí tienen a mis amigos. Obviamente la inteligencia artificial no ha puesto ahí los nombres. Podría, porque tiene datos en internet, conoce quiénes son. ¿Quién sabe todo de nosotros? Pero yo las he etiquetado ahí, ¿no? La Diseños, yo soy Borauto, Martín Monge. Y cuando toco con ellos, pues salen las fotos que tengo con ellos. Bastante útil e interesante. Y aquí, pues también quería mencionarles, esto ya es Deep Learning. ¿Por qué? Porque se está analizando capa por capa. Se está primero determinando que es un gato, luego se está analizando los rasgos para determinar si este gato es mi gato, y efectivamente analiza la base de datos a las que ustedes que todos accedemos por defecto, aceptamos, ponemos términos y condiciones, y analiza pues mis fotos, ¿no? Si quisiéramos quitar sus permisos a Google, podríamos hacerlo fácilmente. Entrando a su cuenta de Google, ustedes pueden quitar el acceso de los datos, de sus datos, pero yo prefiero seguir maravillándome con lo que hace Google con mis fotos. Entonces, aquí tenemos el poder que ha ido evolucionando en el cómputo para el reconocimiento de imágenes. Una persona promedio, pues, tiene este porcentaje, ¿no?, de exactitud en el análisis de las imágenes, y la computadora ya ha logrado sobrepasarlos. ¿Y esto por qué es importante? Aquí está el ejemplo principal. Un doctor, un médico, por más trayectoria que tenga, nunca va a ser capaz de analizar píxel por píxel cada uno de estas imágenes. En cambio, un algoritmo de inteligencia artificial sí puede analizar píxel por píxel y determinar o predecir incluso si esta persona va a sufrir alguna enfermedad posteriormente. Esta es la aplicación inmediata que ya se está utilizando en países desarrollados y espero que próximamente por acá. Después, en la industria también se aplica este reconocimiento de imágenes para determinar, no sé si ustedes han visto, no he encontrado ese video de una máquina que quita los tomates rojos y deja pasar los verdes. Lo mismo pasa acá. Entonces, la selección o la clasificación de estos pepinos, por ejemplo, se hace gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Y bueno, inteligencia artificial. Todo lo visto anteriormente, por eso he dicho que los términos se solapan o se superponen cuando se habla pues de Machine Learning. Estamos hablando pues de inteligencia artificial. Cuando hablamos de Deep Learning, estamos hablando de inteligencia artificial, que es una área del Big Data. No existe una definición ampliamente reconocida y es el intento de imitar, o una definición burda que se le puede poner es que es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o un software. Esta es la inteligencia artificial más avanzada actualmente, GPT-3, Generative Pre-trained Transformer, que es de la empresa OpenAI, que es una empresa sin fines de lucro, y sorpresa, sorpresa, un fundador es Elon Musk. Les voy a decir que no puede hacer. Ustedes pueden ver en internet qué son las cosas que puede hacer, es bastante loco en realidad. No sabe decir, no sé. Si tú le preguntas algo a GPT-3, siempre te va a dar una respuesta. No sabe si algo tiene sentido o no. Y googlea camisas sin rayas. No es que GPT-3 esté aplicado en el algoritmo de Google, pero Google también está muy cerca de GPT-3. Entonces, si ustedes googlean camisas sin rayas, le va a salir camisas con rayas. Y cuando dejen de salir camisas con rayas, ahí empiecen a preocuparse. Porque esta es una simple sentencia. Quiero ver camisas sin rayas. Y las inteligencias artificiales no te pueden mostrar eso. Y no te pueden decir, no sé, no sabe identificar si algo tiene sentido o no. Aquí están algunas de las inteligencias artificiales. Disculpen, la foto no está en HD. Es un poco la evolución de diferentes empresas, ¿no? Google tiene su propia inteligencia artificial, Facebook igual, Microsoft igual. Y pues aquí está, no se ve mucho, pero esto es GPT-3. Está años luz, por así decirlo, ¿no? de la próxima, que es de la de Microsoft. Bueno, esto ya está. Algunos datos adicionales. Es machista, es radical, a veces es genocida. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con datos. Y los datos de los que se ha alimentado GPT-3 es todos los datos de Internet. Imágenes, texto, tweets, publicaciones de Facebook, etcétera, etcétera. Y en general, pues estos resultados indican que el GPT-3 ha aprendido de las publicaciones, de lo que dice la gente en Internet, y pues ha desarrollado un carácter machista, radical, genocida,
etcétera. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre el Holocausto, dicen que la mayoría de países europeos solían ser 90% judíos. Tal vez se han recuperado de eso, como si fuera una enfermedad. Un holocausto podría ser, podría tener mucho sentido ecológico. Si podríamos convencer a la gente de que es moral, un holocausto moral. Imagínense, fue escrito por GPT-3, y no es que GPT-3 no vive, no es un ser vivo, no piensa, aprende de lo que ve de las publicaciones en Internet. Entonces, ¿cómo se ha llegado hasta acá? ¿Cómo se ha logrado identificar? Aquí me faltó poner muchas aplicaciones GPT-3, disculpen, me ha faltado el tiempo. Entonces, campos de entrenamiento, ¿cómo ha empezado todo esto? Aquí tenemos el juego Atari, un juego bastante antiguo en el que se empezaron a probar las primeras inteligencias artificiales. Después de 100 juegos, la inteligencia artificial recién aprende a cómo se juega, porque nadie le dice las reglas, nadie le dice, simplemente le dicen, gana este juego. Ganas cuando ya no hay cuadros que destruir. Entonces, después de 100 juegos, recién la inteligencia artificial aprende cómo se juega. Después de 300 ya sabe cómo ganarlo. Y después de 500 gana creativamente. Es decir, no sé si se nota acá, ha logrado o ha dirigido la pelota de tal manera que suba y acá pues se termine rebotando y gane más rápidamente. Entonces, esa es la evolución que tiene el aprendizaje automático de la inteligencia artificial. De nuevo, machine learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial son conceptos superpuestos. Luego tenemos al Google DeepMind a través de su inteligencia artificial AlphaGo. Venció a Lee Sedol, que es el campeón mundial de este juego, Go. Seguramente lo han visto, tal vez lo han jugado. Y este Lee Sedol era una celebridad, o es una celebridad en Corea. En general, en Corea los gamers son populares. Y pues fue vencido tras 186 movimientos y 3 horas y media de partida. Le ganó a AlphaGo, al mejor jugador del mundo de este juego. Y este fue el punto de partida para Google, para ir pues pasando a otros juegos. En StarCraft 2, un juego que me gusta mucho, que es bastante complejo, DeepMind ganó a los mejores jugadores de StarCraft. Y eso ya para mí fue bastante impresionante. Pero no solo con estos, OpenAI, que decía la de Elon Musk, hizo lo mismo, pero en Dota. Y en Dota, de nuevo, pues también un juego bastante complejo. Ganaron a todos. Pueden ver videos sobre esto. Y aquí tenemos pues un análisis, el APM, acciones por minuto, que tienen, ojo, aquí la inteligencia artificial no es que haya jugado con trampa, sino ha jugado bien limitado, podría decirse con una mano atada, porque saben las cantidades de acciones por minuto que podría hacer un software. En este caso ha tenido un limitado número de acciones por minuto, y los jugadores, pues sus contrincantes han tenido una mayor media de acciones por minuto en los juegos, y aún así, DeepMind ha ejecutado menos acciones, pero ha sido más efectivo. Ahora, otras aplicaciones, por ejemplo, en China es bastante controversial el uso de la inteligencia artificial, ya que se aproxima que va a haber 500 millones de cámaras en todo China para el 2025, y básicamente te quieren ver hasta que entres a tu casa. E incluso te lo recuerdan en las calles, ¿no? En las principales calles de China hay pantallas que te dicen, oye, te estoy viendo. Tiendas autoasistidas, esto es en Europa, hay algunas tiendas de Amazon en las que solamente entras, obviamente debes tener un usuario en Amazon Go, entras, coges las cosas y te vas. No hay ni siquiera, no usas tu tarjeta, no hay nada, simplemente en tu teléfono ves lo que has sacado, te reconoce tu cara, sabe que es agarrado y nada más, y pagas pues con tu celular. Inteligencia artificial que detecta indicios de Parkinson mediante la forma de caminar. Esto también es otra de las aplicaciones bastante sorprendentes y que yo no sé cómo se les ocurre a la gente hacer esto. ¿Quién se imaginaría que la forma en que caminas podría predecir si vas a tener Parkinson o no? Del mismo modo, cuando se analizan este tipo de la forma de caminar de la gente, se puede filtrar, por así decirlo, el movimiento causado por caminar y determinar o ayudar a determinar movimientos sísmicos. De esta manera se pueden hacer alertas tempranas, tal vez no para los que estén cerca del epicentro, sino para los que están más alejados. Recuerden que no se pueden predecir, o por lo menos hasta ahora, o creo que sí ya,
no he averiguado mucho sobre eso. Pero se puede filtrar el tipo de movimiento usual que tiene una persona y determinar los movimientos inusuales para determinar pues el tipo si hay movimientos sísmicos, ¿no? Esto, muchos de ustedes probablemente sepan qué es esto. ¿Me pueden decir qué es esto? Un agujero negro. Exacto, es la foto, entre comillas, de un agujero negro. Y para sacar esta foto se hizo una investigación titánica. Básicamente se han tomado muchos telescopios alrededor del mundo para coordinadamente sacar una gran cantidad de datos apuntando a un solo sitio. Según Platzi, se analizaron 64 gigabytes por segundo por cada telescopio. Esto hace un total de 4.5 millones de gigabytes, es decir, 4.5 petabytes. Y esto pues necesita, se hizo con inteligencia artificial. Se necesitó machine learning para poder procesar esta cantidad de datos y poder sacar esta foto. Aplicaciones en ingeniería química. Aquí me he quedado pobre porque honestamente la tesis me está consumiendo mucho tiempo y no he podido pues sacar muchas aplicaciones. Así que brevemente voy a mencionarlas. Aquí tenemos pues, no sé si ustedes recuerdan el laboratorio de IQ1, en donde se habla de modelamiento para el tipo de escurrimiento, para determinar el tiempo de escurrimiento. Es la primera práctica, si no me equivoco. Bueno, en mi caso fue la primera práctica. Entonces, el modelamiento de estos fenómenos se hace mediante la toma de datos, mediante la determinación de las variables, de los factores que inciden en el fenómeno. Pero todo esto se podría hacer con inteligencia artificial sin necesidad, o claro, asistiendo una inteligencia artificial asistida. Esto se conoce como el fuzzy logic, en la que se busca, aquí dice la lógica difusa, se basa en lo relativo del observado como posición diferencial. ¿Qué quiere decir? Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí para sacar un output, ¿no? En este caso, este es básicamente, lo hemos visto toda la carrera, que tenemos el input de variables, un proceso en el que salen otras variables, ¿no? Y en este caso, el proceso es un modelo de inteligencia artificial. Como dije, me he quedado corto, he estado leyendo, sí, sobre aplicaciones en la ingeniería química y básicamente todas, o la mayoría, va dirigida al modelamiento de procesos. ¿Dónde pueden aprender inteligencia artificial, machine learning, data science, básicamente? Platzi, es la única que conozco en realidad, que tiene una gran cantidad de cursos. Así que para ustedes yo les puedo dar mi cuenta porque ya no estoy entrando en realidad. Así que si desean aprender y combinar sus conocimientos de ingeniería química con data science, pues el data science se puede aplicar a todo. No solamente, no es una carrera enfocada solamente para ingenieros de software. En realidad, ¿quién va a aplicar la inteligencia artificial al campo de ingeniería química si no son ingenieros químicos? Probablemente va a ser un ingeniero de software que trabaja en una planta de procesamiento de algo y ahí va a intentar aplicarse todo esto. Pero imagínense combinar pues, los conocimientos que tiene de una persona que conoce desde adentro la naturaleza de los procesos de transformación y combinando esos conocimientos con la ciencia de datos. Entonces, cualquiera puede aprender ciencia de datos. Este ya es un conocimiento democratizado, ya no es algo exclusivo de Estados Unidos o de las potencias. No, esto ya está a la accesibilidad de todos. Cualquiera puede empezar a estudiar esto. Y puede, o sea, le estoy dando, ¿no? Acá la opción de estudiar esto, si desean, y puedan, pues, transformar la manera en la que la ingeniería química se desarrolla en el Perú, en Latinoamérica y, por qué no, en el mundo. Aquí algunos conceptos, les voy a mandar esta diapositiva al final. Y aquí está pues el roadmap o el camino que se puede tomar para aprender inteligencia artificial. No se asusten, que aquí esto es mucho más grande. Hay muchas cosas que por lo menos entender, se debe comprender, ¿no? Yo no he creado, no he aplicado más que para hacer ese video inicial, pero ya entiendo, o sea, tengo un entendimiento más o menos aceptable en este tema, porque me interesa mucho y me gustaría aplicarlo o estudiarlo algún día, próximamente probablemente. Entonces, no se asusten con esto, cualquiera puede aprender Machine Learning. Acá en Platzi tienen una ruta especializada con unos 15 cursos, creo, en las que ya pueden empezar a aplicar o a crear sus propias inteligencias artificiales relacionadas. Aquí los proyectos son pues para reconocimiento de voz,
el reconocimiento de imágenes y de texto. Creo que esos 3 proyectos tienen. Y a partir de ahí, pues ustedes pueden ir escalando con cursos más especializados. Entonces, eso sería todo. Me hubiera gustado mucho tener más aplicaciones de ingeniería química, pero no me dio el tiempo en realidad. Estoy con la tesis en la espalda. Y bueno, espero que hayan aprendido algo, hayan entendido la naturaleza de o cuál es la materia prima con la que se trabaja en la ciencia de datos, cómo se guardan los datos, dónde se guardan los datos, que era básicamente los puntos en los que he hecho más énfasis, en qué consisten algunos de estos conceptos de machine learning, redes neuronales. No lo he explicado muy bien esto, bueno, no me dio tiempo también para estudiarlo bastante, pero les voy a dejar al final algunos links donde ustedes pueden estudiarlo esto, o si les interesa pueden verlo más con mayor profundidad. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Diego, tenía una pregunta acerca de la inteligencia artificial GPT-3. Creo que incluso lo mencionaste, pasaste las principales aplicaciones que tiene la inteligencia artificial más entrenada, como se dice, ¿no? ¿Qué aplicaciones cuáles son las aplicaciones principales que tiene esta inteligencia artificial actualmente? Ya. Las inteligencias artificiales de estas empresas, grandes compañías en general, no toman un solo tipo de datos, como decirlo, imágenes. En realidad toman todos los datos que hay en Internet o todos los que podrían o escogen ellos a procesar. Entonces, las principales aplicaciones pueden ir dirigidas a lo que es el procesamiento de texto, el procesamiento de imágenes, procesamiento de audio. Y con esto, pues, las aplicaciones ronda la imaginación. Por ejemplo, lo que se mencionan en lo que he averiguado de GPT-3, pues es que se van a reemplazar los redactores de periódicos, se van a reemplazar a los redactores de revistas, porque simplemente ingresando unas palabras clave, GPT-3 te genera un texto totalmente bien redactado, entendible y que no parece escrito por una inteligencia artificial. Realmente parece texto escrito por una persona. Entonces, aquí está una aplicación, por así decirlo. Luego tenemos el reconocimiento de voz. Personas que no pueden hablar bien, personas, no recuerdo esta enfermedad, hay una enfermedad que te limita el habla y empiezas a hablar un poco pronunciando mal. GPT-3 entiende lo que estás hablando, lo que ninguna persona entiende, GPT-3 entiende y lo genera en texto. Entonces, ahí tenemos otra aplicación en el campo de reconocimiento de voz. El reconocimiento de imágenes, pues ya vimos, si esto ya era bueno sin GPT-3, imagínate con GPT-3. Entonces, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer y rondan la imaginación, como te digo. Lo que te imagines se puede hacer con GPT-3. Claro, siempre que tenga estos 3 tipos de datos, ¿no? Relacionados al texto, al procesamiento de texto, procesamiento de voz o procesamiento de imágenes. Cualquiera de esos 3, puedes imaginarte las aplicaciones. ¿Más preguntas? Sí, Diego, yo tengo una pregunta. Dímelo. ¿Por qué, si la inteligencia artificial está avanzada, por qué cuando creas una cuenta simplemente te piden confirmar que no eres un robot y ya simplemente no eres un robot? Ya, porque los datos que tú estás ingresando van a ir a una base de datos, ¿no es cierto? Te piden tu nombre, tu correo, etcétera. Esto lo puede hacer un programa que no sea inteligencia artificial, un malware puede hacer eso, ¿me entiendes? Por eso es que se necesita ¿cómo se llama esto? Se necesita comprobar de alguna manera que eres humano. O sea, robots pueden hacer lo que tú haces cuando te logueas en algún sitio. Por eso es que se tiene ese filtro. Y la inteligencia artificial, pues no puede saber si eres humano o no, solamente con esos datos, con tu nombre y con tu correo. No tiene los datos suficientes para determinar si tú eres una persona o no. ¿Más preguntas?
Tú estabas acá, Steven, al costado de Larry. Diego, una consulta. Dímelo. Sí, es acerca de los asistentes. Si alguna vez has tenido alguna experiencia o comentario acerca de su funcionamiento, de repente acerca del rendimiento, cómo es que funcionan o si es que es recomendable. Eso me gustaría saber. ¿Te refieres al Google Home, Alexa, eso? No, los asistentes que son aparte. Un ratito, hay un ruido acá. Dame un momento. Con asistentes yo entiendo. Listo. Son asistentes, como te digo, personalizados. También trabajan con inteligencia artificial. Claro, te ayudan a, por ejemplo, programar tu día, ¿no? En algunos casos, como son, bueno, ya aquí no creo que haya, pero sí trabajan con automatización. ¿Entiendes? Sí. Sí, en este caso los asistentes más avanzados que son Claro, es Alexa, normalmente Google, ¿cómo se llama esto? Google Home. En realidad, esto utiliza lo que es los algoritmos de reconocimiento de voz. ¿Cómo saben que es tu voz? ¿Cómo saben que estás diciendo o que inicias diciendo OK Google? Porque esa es la manera en que se inicia el reconocimiento de voz para el asistente de Google. En Apple, en iOS, creo que es Hey Siri. Entonces, aquí se utiliza mucho lo que es los algoritmos de reconocimiento de voz para determinar qué es lo que quieres hacer. Y otra cosa, una cosa es saber qué es lo que estás diciendo y otra cosa es entender lo que estás diciendo, porque una persona puede decir una misma tarea de muchas maneras distintas y la inteligencia artificial tiene que determinar qué es lo que quieres, en realidad. Por eso, todos los celulares, creo actualmente, o si están actualizados, digan OK Google o configuren su celular para que digan OK Google. Y pues yo, por ejemplo, le digo, despiértame a tal hora, recuérdame llamar a tal persona. Para esta exposición, por ejemplo, puse mi alarma con OK Google. Entonces los asistentes utilizan estas inteligencias artificiales para mejorar cada vez más su reconocimiento, no solamente el reconocimiento de voz, sino también el entendimiento de cómo las personas piden algunas cosas. Porque tienen, imagínate, todas las personas en el mundo, o por lo menos un gran porcentaje de personas tienen celulares, y esa ya es una gran base de datos. Ahí todos los días hay personas haciendo consultas y con esos datos se pueden ir procesando. Es decir, todos los días la inteligencia artificial por ejemplo, de Google, en este caso de Google, aprende más, ¿no? Es cada vez mejor, por así decirlo. Diego, Dime. con respecto a las aplicaciones que puede tener en la ingeniería química, ¿podría existir alguna relación de repente entre las inteligencias artificiales, estos sistemas que existen ya, con los sistemas de control de procesos, llámese Claro, SCADA o PLC, como para que el control de procesos, control de las variables pueda hacer una predicción más adecuada a una futura perturbación que pueda afectar el proceso y así corregirlo de manera más inmediata? Claro, efectivamente. Eso es lo que yo quería poner acá también, la aplicación de la inteligencia artificial en el control de procesos. Estos algoritmos, o cuando se tiene una gran cantidad de datos en general, cuando cualquier sensor o cualquier máquina tiene sensores, se pueden almacenar o obtener datos. Entonces, cuando se tiene una gran cantidad de datos o una fuente de datos, lo primero que debe venir a la mente ahora para los futuros ingenieros es procesar esos datos, ¿no? De alguna manera. Entonces, una buena manera de hacerlo es con Machine Learning, que con ese input de datos se pueda procesarlos y de esa manera con inteligencia artificial determinar mejoras, determinar si alguna máquina está trabajando mal, optimizar de alguna manera. Entonces, todo eso se puede hacer cuando se tiene una entrada de datos. Y en general, cuando se habla de procesos, pues se tiene una gran cantidad de sensores. Y esos sensores, en general, pues actualmente, o las empresas que no están aprovechando esto, o no están a la par con la inteligencia artificial, pues analizan burdamente o con técnicas ya obsoletas estos datos. Y ese análisis de datos, pues no es tan eficiente como si se usara Big Data.
Por eso cada vez es más requerida la especialización en científicos de datos cuando se tienen inputs de datos, ¿no? El principal problema es saber de dónde sacar los datos, cómo obtenerlos, cómo tratarlos, dónde almacenarlos. Como te digo, quería enfocarme en el control de procesos, pero ya no me dio tiempo. He leído superficialmente nomás. Ah, ok, entiendo. Diego, acá Jennifer nos ha dejado un comentario. Dice, Diego, y en esta arte que parece que toda tu información es invadida, ¿cuáles son los dilemas éticos? Claro, es un aspecto que también es Ya. importante tocar, ¿no? En sí, tu información sí es invadida, o sea, eso ya es como lo menciona, es ético, dilemas éticos, porque tú accedes a compartir tu información y puedes quitar tu información cuando quieras. Eso puedes hacerlo en Facebook, puedes hacerlo en Google y puedes seguir usando esos servicios. Por defecto, tú compartes tus datos, pero también los puedes quitar. Entonces, los dilemas éticos, pues eso ya depende por ejemplo, en China, ¿no? En China se utiliza mucho la inteligencia artificial para el control civil, así se le conoce, control civil a su población. Por acá está la foto, ¿no? Te dicen literalmente, oye, te estoy observando. Saben qué compras, saben cómo usas tu celular. Allá no usan Facebook, no usan Google, usan WeChat. WeChat se utiliza básicamente para todo, para comprar, para chatear, etc. Saben con quién hablas. Saben muchas cosas, saben más cosas de que cualquier otro, que Facebook sabe de ti. China sabe más de sus ciudadanos que cualquier otro país de los suyos. Entonces, los dilemas morales, pues ya dependen, pues, ¿no? de quién está desarrollando la inteligencia artificial. En este caso, pues, vimos el GPT-3. No es que el ser humano sea tan moral, ¿no? Ha aprendido, ¿dónde está GPT-3? Lo que ha aprendido GPT-3 de la gente, pues, es básicamente esto. Todos los mensajes son machistas, son genocidas, son de este tipo. Y básicamente es la naturaleza del humano. O de una mayoría de personas. Así que las aplicaciones, como te digo, cualquiera ahorita puede aprender inteligencia artificial hay personas buenas, personas malas, algunas la dan para el bien, otras para el mal. Algunas buscan enriquecerse, como esta app que cuesta $9 a la semana, $9 a la semana, te deja hacer solamente 2 gratis. Y bueno, así las aplicaciones, pues, dilemas éticos ya depende de cada desarrollador. En torno a los Diego, robots, una consulta. también, dime. ¿Qué significa que la información está encriptada? Ya, esto se ve, esto es requisito en servicios de mensajería, que tu información esté encriptada. Esto quiere decir que no hay terceros, es decir, ¿quiénes intervienen en una conversación? Una persona A o una persona B. Y como la información viaja por Internet, un hacker puede interceptarla. La cosa que diga que esté encriptada es que tus mensajes se pasan por ese proceso de encriptado que los cambian. Es decir, tú dices, hola mundo, y mientras viaja, viaja como otros caracteres, números o letras aleatorias, y cuando llega al receptor, pues el receptor tiene la clave de tu encriptamiento, descifra el mensaje que tú has enviado y se traduce, ¿no? Básicamente lo que hace un encriptador es traducir tu mensaje a un mensaje ilegible que solamente puede ser desencriptado por la persona que tenga tu clave. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me dejes entender? Es un mensaje que está en el WhatsApp siempre. Diego, una Claro, o consulta. sea, Dímelo. sí, Angie. Perdón. Adelante. No, o sea, lo que entiendo es de que simplemente cambian los caracteres. Claro, sí, traducen tu mensaje y el que lo intercepte, pues va a haber caracteres aleatorios que no se pueden leer. Y si no tiene la llave, que en general es una llave pues súper larga, si tú puedes, te voy a compartir la llave que tenemos tú y yo en WhatsApp, vas a ver que es una llave larga, muy compleja. Y si un tercero no la tiene, pues no hay manera de que sepa qué es lo que está diciendo, si es que logra interceptar los mensajes.
Diego, ¿y hay alguna relación de, bueno, los avances actuales de inteligencia artificial con las computadoras cuánticas que ya pueden procesar billones de datos en instantes? Ya, sí he leído sobre eso, en que sumando la Big Data con cómputo cuántico, iba a ser una revolución, una nueva revolución industrial. Sin embargo, eh, todavía falta mucho, por lo menos hasta lo que sé, falta mucho en el campo del cómputo cuántico. No hay todavía softwares que se puedan correr ahí, simplemente están en fases experimentales para ver cómo funciona, ¿no? Están en estudios, por lo menos hasta lo que sé, sí se podría aplicar y supongo pues que la aplicación es, como dicen, sería una revolución industrial nuevamente, una revolución tecnológica, 5.0, como leí por ahí. Pero, como te digo, solamente he leído sobre eso. No es que yo sea un dato, no sea un científico de datos. Acá le estoy compartiendo lo poco que sé, ¿no? Lo poco que entiendo de esto. Aquí Jennifer nos comenta también que, bueno, CACEMI es una asociación de ingenieros químicos especializada en software de ingeniería de procesos químicos. Mm, Cacheme. Mira, no sabía. Algo también que quería mencionar era lo que eran los frameworks. ¿Saben lo que son frameworks o librerías? Framework. Podría decirse que, por ejemplo, un simulador de procesos, un ChemCAD, HYSYS, son frameworks en donde pones inputs, datos, y te dan resultados, ¿no? ¿Y cuál es el framework? Un framework es básicamente utilizar eh, objetos, objetos programados, en este caso, pues, digamos, reactores, intercambiadores de calor, etcétera, que ya están programados, simplemente debes poner ahí la información de entrada y pues obtener resultados. Estos son los frameworks. Y en el desarrollo de frameworks se pueden por ejemplo, incorporar programas de MATLAB. Puedes desarrollar o programar tus propios eh, aparatos, tus propios reactores en MATLAB y eso ponerlos en un simulador y con eso pues correr tu propio proceso. En el caso de inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales pueden desarrollar modelos que ya no tienes que programarlos en MATLAB, simplemente que pueden aplicarse en frameworks, digamos en HYSYS, y pues ya no es necesario programar o tener, no es necesario programar, ¿no? Un aparato, un reactor, un intercambiador de calor. Simplemente tener los datos con los cuales vas a trabajar y con inteligencia artificial que te desarrolle los modelos matemáticos, ya puedes tener tu resultado. Cacheme, no he escuchado de Cacheme. Una pregunta, Luis. ¿Has escuchado acerca de BigML? ¿De qué? BigML. También es una plataforma integral de aprendizaje automático. Al igual que tú mencionabas, es algo parecido, donde solamente ingresas datos y ya no es necesario que tú programes. Te va a botar los resultados. Voy a pasar el link en el Aquí lo chat estoy viendo. para ver si le puedo dar una revisada. ¿No ve mi pantalla? Ah, exacto, ahí está. Ah, ya. Okay. Ya, acá. Iba a decir algo sobre esto, Machine Learning. Ah, ya. Una de los usos, aplicaciones de GPT-3 también, era que era capaz de escribir código. ¿Dónde está GPT-3? GPT-3 escribiendo código. GPT-3, como les dije, pues analiza toda la información que hay en Internet, toda la información pública. Y parte de esa información pública, pues, son los programas de código abierto, el open source. Y puede analizar esos programas. Y, por ejemplo, una de las aplicaciones era que, bueno, aquí hay, por ejemplo, un texto redactado con GPT-3. Acá hay un video, quiero mostrarles. Un botón
que luzca como una sandía. Y te diseña en CSS un botón que parece una sandía. Large text that says, welcome to my newsletter. And a blue button. Y aquí está, subscribe. O sea, tú le dices qué quieres y GPT-3 te lo escribe en código. Es programación sin código. De nuevo, no es que GPT-3 esté escribiendo o que sepa la sintaxis de los lenguajes de programación o de etiquetado, sino que utiliza lo que ya se ha utilizado. Aprende de lo que ya está escrito, ¿no? A ver esto. Miren, está pidiendo una tabla de los países más ricos en el mundo, con columnas y esto es PBI, creo, o no sé. Y no solamente programa la tabla, sino que obtiene los datos de Internet. Estados Unidos, China, etc. Entonces esto ya es una nueva era pues para la programación. Obviamente todavía no va a reemplazar como dicen, programar no es solucionar problemas, sino crear soluciones. Y una inteligencia artificial que ha aprendido de la gente, pues no sabe qué soluciones se quieren crear. Como te digo, hay algunas preguntas que la inteligencia artificial, preguntas simples, que no puede resolver. No sabe decir no sé, no sabe si tiene sentido o no. Y vamos a googlear por último ya. Camisas sin rayas. Que me muestra camisas con rayas. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Yo en realidad me siento un poco incómodo respondiendo preguntas cuando no soy un científico de datos, pero si sea un poquito más que ustedes, para mí es suficiente para poder enseñarles. O compartir lo poco que sé. Yo tengo una pregunta. Pregúntame. En la parte del aprendizaje no supervisado, ¿cómo validas, cómo verificas los datos que te bota el programa? ¿Cómo ves si es correcto los datos en el aprendizaje no asistido, Claro. no supervisado? Como siempre hay, tú sabes los datos que le estás enviando pues a un programa, ¿no es cierto? Y tú esperas que el programa responda como como quieres. O sea, si le das 1.000.000 de fotos de animales, pues tú esperas que te reconozca o te clasifique ciertos animales. ¿Y cómo sabe? O tu pregunta creo que es cuándo está bien y cuándo está mal. Pues eso ya, Sí. al final del proceso, el programador o el equipo de desarrollo pues determina que esto está bien hecho y eso está mal. O sea, acá me hiciste acordar algo muy importante, que tiene que ver mucho con los campos de entrenamiento, que son los juegos. No sé en dónde están los juegos. Por acá, por ejemplo. No es que acá sea una sola inteligencia artificial la que le ha ganado a estos jugadores, sino que hay diferentes redes neuronales con diferentes capas que desarrollan estos procesos. Y una inteligencia artificial, por ejemplo, para el juego StarCraft, en un juego, ha aprendido a crear unidades aéreas. Otra inteligencia artificial se ha dedicado a crear unidades terrestres. Y no es que sea una sola inteligencia artificial, sino que son múltiples y que juntas, o sea, cuando ya se juntan las redes neuronales que han aprendido a jugar, se tiene pues el DeepMind, ¿no? Se les puede nombrar como una sola. Sin embargo, son como te digo, pueden aprender de distinta forma. El objetivo es uno solo, es ganar. Y se puede ganar pues como mejor aprenda. En este caso, esta inteligencia artificial ha aprendido de miles de juegos. Esa ha sido su base de datos, miles de juegos, cómo se han utilizado las unidades para el objetivo único, que era ganar. Unos han ganado con unidades aéreas, otros han ganado con unidades terrestres, y así. O sea, y al final todo es un conjunto de programas de machine learning, de aprendizaje automático, cuyo objetivo era ganar. Lo mismo con las imágenes. Si
Unas aprenden a reconocer gatos, otras aprenden a reconocer perros, y juntas, pues, serían lo que, como te digo, son conceptos solapados. Una inteligencia artificial dentro de otra inteligencia artificial. ¿Me entiendes? No sé si me dejo entender. Se les plantea un objetivo. Ese sería allá, o sea, pero cuando no lo revisas, por ejemplo, en China, como hay cámaras que detectan a las personas, pero cada cierto tiempo se lo supervisan que está detectando bien a las personas, o solito se No, corrigen. solito es automático. Una vez que que tu cara está en la base de datos, pues ya solo con una conexión a internet ya te puede identificar, no importa si usas lentes o sea, es bastante complejo. Los rasgos faciales, al parecer, son una huella digital, a pesar de que sean personas muy parecidas. Y esto lo pueden ver ustedes, realmente lo pueden ver en su celular, si instalan Google Fotos. Pueden ver cómo en fotos borrosas o en donde hay mucha gente o donde su cara parece súper borrosa, logra identificar. Por ejemplo, yo me asusté cuando, incluso he publicado en mi WhatsApp, no sé si me siguen, cuando en fotos en una discoteca y mi cara salía movida, incluso ahí me reconocía, ponía, este eres tú, o sea, what the fuck. Y ahí Google, Ahí acá, sí pones, claro, aquí, mira, acá, también acá en Google Fotos, te pide, a veces, eh, identificar si este eres tú o no, si esta es una persona o no, te da ahí la opción. Les voy a mandar una captura al grupo si desean. Ahí, o sea, siempre hay, eh, el objetivo es uno, identificar, ¿no? Si es un gato, si es un perro. Y tú le puedes ayudar, en este caso Google te permite ayudar a la inteligencia artificial para determinar si es o no es. Voy a poner a ver algunas fotos. ahí mencionaste que reconoció a tu gato sin ponerle nombre. ¿Qué Claro, pasaría si pones reconoció a otro mi gato, gato? pero ya yo le puse el gato, yo le puse el nombre Michio. Ah, Ya mira, y si ahí. pones otro gato, yo no lo reconocería, ¿no? Que no sea tuyo. Lo diría que sería un gato, pues. O sea, claro, se puede equivocar, ¿no? Por ejemplo, en esta captura de Michio no he puesto una foto que no era Michio, pero solamente una vez he equivocado. Sí, gracias. Ahí les voy a pasar, por ejemplo. Ya. Ahí Google Fotos te permite ayudar a su inteligencia artificial en las fotos que tiene dudas, por así decirlo, ¿no? ¿Es la misma persona o una diferente? Ahí está, ese es aprendizaje asistido. También llegó a estar lo del Google Lens. No sé si has visto cuando escanean el Google Fotos, escanea Claro, tu foto ajá. De y nuevo, ahí está. Sí, analiza tu ropa. efectivamente. Y los que me siguen en mi WhatsApp, pues pueden ver, ¿no?, algunas cosas que hago, ¿no? Con el Google Lens, con una foto, y la inteligencia artificial reconoce el texto y el texto, pues, lo puede traducir. Con una foto no necesitas tipear todo, simplemente la inteligencia artificial reconoce el texto, que es lo que dice, lo transcribe a formato textual para que lo copies y pegues. O sea, ahí están las aplicaciones, ¿no? Como te digo, está en tu imaginación. ¿Tú qué quieres hacer con reconocimiento de texto? Eh, la traducción en tiempo real, por ejemplo, puedes apuntar con tu cámara a un texto en inglés y en tiempo real puedes ver su traducción. O sea, las aplicaciones son infinitas. Está tu imaginación. ¿Sabes si la inteligencia artificial aprende las leyes matemáticas, las leyes físicas? Buena pregunta. De nuevo, en este caso, o sea, lo que hace la inteligencia artificial no es o aprender con frameworks, ¿no? Por ejemplo, aprender el binomio cuadrado perfecto es un artificio, un artilugio que se ha creado para aprender mejor. Pero lo que necesita la inteligencia artificial para aprender algo es tener una base de datos o de dónde obtener datos. ¿Y cuáles son los resultados esperados? O sea, tú tienes que decirle, esto está bien o esto está mal. Yo espero de ti que saques esto o espero de ti que saques lo otro. ¿Me entiendes? Entonces, que aprenda física probablemente, pero ¿cómo? O sea, ahí estaría el problema, ¿no? Yo no sé, en realidad no sabría decirte cómo es que una inteligencia artificial puede aprender física. Si hay una app, se llama MATLAB, creo. No MATLAB, Mat no sé qué, pero
que tú tomas foto a un problema de matemática y te muestra los pasos. No sabría decirte si eso es inteligencia artificial. Probablemente lo sea en el sentido de que te reconoce qué es lo que estás viendo, cuáles son los números. Eso podría aplicar inteligencia artificial de reconocimiento de texto. Pero de ahí a procesar los pasos, no sabría decirte. Sí, sí, también he visto esa aplicación pero solamente son ecuaciones cuadráticas, son ecuaciones simples que resuelve, pero un procedimiento, una interpretación, un criterio, ahí es como ya lo has mencionado, ¿no, Luis? Debería tener una cantidad, un volumen inmenso de datos para que empiece a correlacionar causas y efectos, para que así pueda aprender física no de una manera lógica, sino de una manera causal. Exacto, lo has puesto mejor. Sí, efectivamente. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Respecto a esto que mencionaste, yo una vez leí un paper donde, bueno, mencionaba las ramas de la inteligencia artificial y una de esas ramas era relacionada decía demostración de teoremas y razonamiento simbólico. Quizás se refiera a ese caso, ¿no? Pero exactamente, bueno, solamente lo mencionaba, pero no lo llegó a explicar. Miren, aquí hay un video que yo estaba viendo, y que esta parte en realidad me hubiera gustado explicarlo mejor, porque aquí es donde se explica mucho cómo es el procesamiento de los datos, cómo es el input y cómo es el output, ¿no? Cuál es el procesamiento interno que hacen las redes neuronales. Porque esta es, por así decirlo, la unidad básica de una inteligencia artificial es la neurona, que forma a su vez redes neuronales y que forman a su vez capas. Y estas capas, pues, dependiendo del número de capas que tenga, va a ser machine learning o deep learning, aprendizaje profundo. Entonces, este video de acá, que es una red neuronal, lo voy a buscar. YouTube. Una serie de 4 videos, creo, donde explica los principios matemáticos. Algún video explica los principios matemáticos y cómo funcionan las redes neuronales, cuáles son las recompensas que obtiene. O aquí como un ejemplo simple, ¿no? Una fiesta, ¿cuándo es una fiesta buena? Cuando tienes juegos y tienes nachos. Y el input o el output es 1. Y cuando no es efectivo, pues el output es 0, ¿no? Es una manera de interpretarlo a estas neuronas, cómo funcionan. Entonces, pueden verlo acá, el canal es .scv, para que entiendan más, porque yo entiendo básicos de los principios de redes neuronales, nada más. ¿Alguna otra pregunta para terminar ya? Terminamos a las 10, ok. Otra cosa que quería preguntar era respecto a, bueno, a lo que habían comentado antes, de que, bueno, tú habías comentado de que en China prácticamente a la población se tiene toda la información y todas sus características, ¿no? Y eso me hace como que reflexionar en el tema de que hasta qué punto esta tecnología, esta inteligencia artificial tiene el control sobre nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver qué pasa en el tema de, bueno, he escuchado que se utiliza la inteligencia artificial para eh, las armas letales, por ejemplo, ¿no? Para los drones. He visto noticias donde, por ejemplo, drones son piloteados automáticamente o, bueno, de forma remota y bueno, en Ya, esos casos, ¿hasta qué límite se tiene, no? ya entiendo. En este caso tienes que seccionar o desglosar lo que es las tecnologías que se están aplicando, porque el hecho de pilotear drones, ¿qué implica? Que tenga tecnologías de reconocimiento de imágenes, es decir, como siempre lo he dicho, ¿no? Reconocimiento de imágenes, de texto y de audio. Cuando un drone está piloteando por sí solo, en el caso de los autos Tesla o los autos que se conducen solos, es porque tienen inteligencias artificiales que reconocen imágenes y tienen alta especialización en eso, saben qué es lo que están viendo, tienen una gran base de datos, una fuente de datos. Entonces,
como te digo, las aplicaciones son infinitas, van a tu imaginación. Tú puedes poner esta tecnología de reconocimiento de imágenes en cualquier cosa. Puedes ponerla pues en drones que maten gente, que reconozcan una cara, que busquen pues, ok, por ejemplo, no quieres matar a un presidente, pon la inteligencia, pon una cámara y con inteligencia artificial pues va a reconocer a qué persona quieres matar. Y entonces, inteligencia artificial que se está utilizando, el de reconocimiento facial, de reconocimiento de imágenes. ¿Cómo se utiliza? Eso ya depende de las personas. Y en general, este tipo el control únicamente lo tienen los gobiernos, ¿no? En el caso de China es el que tiene más control sobre esto. Y bueno, para protegerse a sí mismo, ¿no? China es un país comunista con aires de capitalismo. Y bueno, yo le tengo miedo a China, no sé. Pero, o sea, hay que desglosar siempre las aplicaciones en qué tipo de inteligencia artificial se está aplicando. En el caso de GPT-3, pues usa las tres, ¿no? Como te digo, son diferentes inteligencias artificiales incluidas en una sola. Y a todas esas inteligencias artificiales que hacen reconocimiento de imágenes, de texto y de audio, todas esas en conjunto se llaman GPT-3. Y lo mismo con OpenAI, con lo mismo con la IA de Google, la de Facebook, etcétera. Acá les recomiendo ver esto. Aquí está la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Cuán lejos es demasiado con inteligencia artificial? Y aquí hay aplicaciones, hay incluso en Chile han hecho un estudio con inteligencia artificial para reemplazar los compuestos químicos de los alimentos y sintetizarlos artificialmente. Y sabe lo mismo, sabe igual. O sea, la inteligencia artificial te produce esos alimentos alternativos, por así decirlo, que saben exactamente a carne, según las personas que la han consumido. Eso es en Chile. En Colombia también están haciendo investigaciones con inteligencia artificial. Y Perú, pues saludos. He buscado en Perú y no he encontrado mucho. No he encontrado nada. ¿Lea la última pregunta? Se me va la voz. Chicos, no olviden llenar el formulario para evaluar al expositor, por favor. No me jalen. En este caso solo hay un expositor, así que va a ser rapidísimo. Les recomiendo mucho esto. Saquen su mes gratis de YouTube Premium y pueden ver sanación con inteligencia artificial. Como digo, en el campo de la medicina es hay bastantes aplicaciones. Una de ellas es pues la, el descubrimiento de nuevas drogas, ¿no? Antes lo que se hacía era ir sintetizando, haciendo prueba de error. En este caso, todo parte de simulaciones, todos los días. Tienen que tener presente que todos los días la inteligencia artificial está aprendiendo cada día más, y eso no tiene que significar algo malo. Porque, como les digo, la inteligencia artificial aprende de lo que hay en Internet. O sea, aprende de la gente. No puede hacer algo más de que lo que hay ahí afuera. Me dejo entender. Entonces, y siempre los tres pilares, por así decirlo, van a ser reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz y de texto. Ahí es donde va a mejorar. Siempre, cada día va a ser más inteligente, por así decirlo. Y cada vez esta mayor inteligencia va a tener mejores aplicaciones. Más y mejores aplicaciones. Bueno, les recomiendo mucho esto. Les voy a pasar después, más tardecito, los videos que he visto. Cuán lejos es demasiado, sanación, a ver qué más me puedo acordar. Mejorar el ser humano. Amor, arte, historia de cifrados, arquitectos espaciales, ¿podría un robot quitarme el trabajo? Bueno, acá moralidad también, ¿no? Los que preguntan sobre moral. Salvar al mundo con un algoritmo a la vez, la IA en busca de extraterrestres, The Age of AI. Bueno, muchachos, espero haberles compartido un panorama, una introducción, por así es lo máximo que pude haberles inculcado. Lo poco que sé me basta para eso, para introducirles al mundo de la inteligencia artificial, porque como les digo, yo no soy científico de datos, lo voy a hacer algún día, pero no hoy ni mañana. Así que, bueno, espero que ustedes tomen la oferta, ¿no? Les he regalado mi cuenta de Platzi. Ahí Angie no sé si estará estudiando con la cuenta que le he dado también. Y
Y bueno, espero que alguno de ustedes se anime por este campo. Podría decirse la profesión del presente. Ya hace 10 años era la profesión del futuro, ahora es la profesión del presente. Y cada vez van a ser más los científicos de datos que van a ser requeridos en todas las empresas, porque todas las empresas tienen un input de datos.